Mi grupo está conformado por Fernando Cueva, Francis Carrillo, Cristian Mena. y mi persona, Javier Tonato. Ya, bueno, a continuación les voy a dar a conocer nuestro tema de nuestro proyecto, que se titula así: Construcción de puente de Winston para medir resistencias eléctricas desconocidas. Ya. Bueno, nosotros como objetivo general tenemos de que es estudiar las características de un circuito de puente de Winston equilibrado, alimentado por una fuente de corriente directa. A continuación, los objetivos específicos. Nuestro primer objetivo específico fue establecer una estructura apropiada para el puente de Winston. También, como segundo tenemos aplicar el principio de puente equilibrado para medir resistencias. Y nuestro tercer punto fue verificar el funcionamiento correcto del puente de Winston. Bueno, yo les voy a dar a conocer acerca de la teoría dentro de nuestro proyecto. El puente de Winston es una forma de poder nosotros conocer una resistencia desconocida. El mismo actúa para la medición de las demás resistencias que la acompañan, para después nosotros calcular la intensidad, el voltaje, para encontrar la resistencia desconocida. Una resistencia tiene como función es equilibrar la intensidad o el campo de corriente que está efectuándose durante el circuito, la misma que da a que se atribuya una intensidad de corriente correcta a la que nosotros vamos a manejar dentro del mismo. También hablábamos sobre la fuente. La fuente influye mucho para saber con cuál vamos a trabajar y con qué resistencia estamos trabajando, ya que si nosotros trabajamos con una fuente de alto voltaje, con unas resistencias menores, produce que las mismas se calienten y no se dé en función correcta de nuestro circuito. A su vez, si es que nosotros utilizamos un voltaje de bajo potencial en unas resistencias más altas, igual el funcionamiento llegaría a ser un funcionamiento no adecuado al que nosotros requeriríamos. Es por esto que nosotros damos la conclusión que si nosotros utilizamos una fuente correcta para las resistencias con las que nosotros trabajamos, el circuito va a funcionar de buena forma. También nosotros hablaremos también sobre la corriente alterna y la corriente continua, la misma que nosotros utilizamos dentro de nuestro circuito. También hablaremos sobre la utilidad de diferentes elementos o instrumentos para medir nosotros lo que es el voltaje, la intensidad de nuestro circuito, ya sea un voltímetro, un ohmímetro o un galvanómetro. También hablábamos sobre la intensidad, que dice que es la corriente eléctrica que atraviesa en una sección del conductor. Además de esto, también hablaremos sobre la ley de Ohm, donde nosotros hablaremos de conjugar sobre la intensidad, la resistencia y el voltaje que nosotros manejamos dentro de nuestro circuito. Entre todos estos datos que nosotros vamos a utilizar dentro de nuestro proyecto, nos sirven para también nosotros practicarlos en un producto. Además de esto, utilizaremos lo que es la variedad de colores de las resistencias para saber con qué tipo de resistencia estamos trabajando. A continuación hablaremos sobre los objetivos y sus actividades y resultados. El primero era establecer la estructura apropiada de un puente de Winston. Ya, como actividades tenemos las siguientes: adquisición de los materiales necesarios para nuestro puente de Winston. Es una actividad sumamente básica, pero a la vez es muy necesaria, debido a que tenemos que encontrar las resistencias de equivalencias necesarias, protoboards, etcétera, de los materiales, fuentes de energía y otros. Tenemos también la creación de un circuito con el cual se exprese la necesidad de la medición. Es indispensable porque para realizar cualquier circuito uno tiene que basarse en la formación de un prototipo. Ensamblaje del circuito en base al esquema planteado. Esa es la secuela que viene a continuación de establecer el prototipo. En esta realizamos ya en teoría el práctico lo que sería ya la implementación del
el circuito en la protoboard. Diseño del circuito. Como ya hablamos, es una parte fundamental. En esta hablaremos acerca de lo que contiene. El circuito de Winston es básicamente un circuito formado por 4 resistencias en paralelo. Tenemos entre las 3 son resistencias normales que conocemos su valor. Tenemos que la cuarta resistencia va a ser una resistencia variable, la cual va a ser necesaria para que nuestro puente funcione. También tenemos como elementos de prueba un motor con el cual nosotros comprobaremos los principios de equilibrio en el sistema. Bueno, como segundo objetivo específico tenemos aplicar el principio del puente equilibrado para medir resistencias. Bueno, el principio del equilibrio se obtiene al variar la corriente de un circuito mediante un potenciómetro, como veremos a continuación en el circuito. Bueno, primero tenemos la primera actividad, acople del motor al circuito. El resultado que obtuvimos de esto sería, mediante el uso del potenciómetro se puede conocer el valor de la corriente generada y el punto de equilibrio de este circuito. También tenemos como actividad 2, el acople del multímetro al circuito. Nos dio el resultado que se presenta al variar nuestras resistencias, un resultado de voltajes y polaridades diferentes cuando el circuito no está en equilibrio. Como tercera actividad tenemos el acople del galvanómetro al circuito. Como resultado tuvimos que se presentó un cambio del voltaje debido al desequilibrio que se encuentra en el circuito que establecimos. Bueno, a continuación presentaremos los materiales. Vamos a ocupar un proto, resistencias de 20 ohmios, 18 ohmios y de 39 ohmios. Además, un motor de una potencia de 9 voltios, una batería de corriente continua de 9 voltios, un potenciómetro de 1K y cable conector. Ya. Bueno, ya tenemos el circuito armado y procederemos a ver en qué sentido está circulando la corriente. Para eso conectamos 2 cables en el ramal B y uno en el ramal A y conectamos al motor. Gira antihorario o encendido horario. Conectamos la batería de 9 voltios y regulamos con el potenciómetro. Y como vemos, la corriente está girando la corriente está circulando en sentido antihorario. A continuación procederemos a medir en el multímetro. Para esto tomaremos cable conector y sacaremos del ramal A y otro del ramal B y procederemos a conectar en el multímetro. Como podemos observar, nos está generando un voltaje de 4.82, para poder calcular la resistencia en el puente de Winston, se dice que el sistema debe estar equilibrado. Entonces vamos a ajustar al equilibrio con nuestra resistencia variable. Como podemos ver, hasta donde podemos poner es hasta 0.2, que llega a su estabilidad. Bueno, para concluir con nuestro proyecto, presentaremos nuestras conclusiones. Dado las pruebas realizadas, se comprende el funcionamiento del puente de Winston como un puente equilibrado. Cuando las cargas se encuentran en equilibrio, se puede obtener mediciones exactas. El potenciómetro o resistencia variable es el principal elemento para generar el punto de equilibrio. Recomendaciones. Entre una de estas está que se debe tener cuidado con el manejo de la electricidad y manipulación de los elementos electrónicos, ya que ocasiona problemas y puede afectar mucho la estabilización de las cargas. También tenemos otra que para que se obtengan las lecturas correctamente se debe de comprobar si los elementos se encuentran bien conectados y si son los requeridos o si son los defectuosos.
Dentro de esto queremos dar a conocer que si nosotros trabajamos con una serie de elementos deben ser los correctos y adecuados a lo que nosotros estamos armando el circuito. Y a su vez tenemos que trabajar ya sea con una fuente que establezca la energía que nosotros requeremos y a su vez que tenemos que tener un cuidado con el manejo de los mismos, ya que por este medio podemos alcanzar los valores objetivos que nosotros queremos tener. Gracias.